Buenos días para todas y todos los participantes de esta segunda Convención Internacional de Ciencia y Tecnología de esta Casa de Altos Estudios que es la Universidad de Camagüey. Quiero agradecer al comité organizador por haberme dado la oportunidad de encontrarme hoy con ustedes a través de esta vía virtual, pero en la que realmente le envío un caluroso saludo desde la Academia de Ciencias a todos. Y bueno, quiero agradecer muy especialmente a la doctora Yailey Caballero Mota, quien es la coordinadora de la filial Camagüey Ciego, por su cordial invitación para que les hablara de este tema, que es un tema de mucha actualidad en este momento para la ciencia en Cuba y también para nuestra academia. O sea, nos estamos refiriendo a cuáles son los desafíos que hoy en materia de ciencia le corresponde enfrentar a nuestra institución, la Academia de Ciencias de Cuba. Yo voy a referirme, para dar continuidad a esta conferencia, a tres aspectos fundamentales. El primero, relacionado con algunas cuestiones en el orden introductorio e históricos de la Academia de Ciencias de Cuba, porque siempre que se hable de desarrollo de la ciencia en Cuba, hay que recurrir a ese tesoro que es la historia de la ciencia de la nación cubana y específicamente de nuestra academia. Un segundo aspecto estará relacionado con las funciones y la composición de la academia, que es lo que permite enfrentar precisamente esos retos. Y finalmente estaremos hablando de cuáles son las nuevas proyecciones en materia de la función asesora de la Academia de Ciencias de Cuba para asumir los retos de la ciencia de estos momentos tan complejos que vive la humanidad y de la que no escapa nuestro país también. Como es conocido, hoy la ciencia, la tecnología y la innovación ocupan un lugar importante en el desarrollo de la nación cubana. Indiscutiblemente nuestro país requiere incrementar la productividad del trabajo y su capacidad exportadora, ya que Cuba no cuenta con grandes recursos naturales que le permitan vivir de los mismos. Por lo tanto, tiene que apostar al desarrollo de su capital, de su potencial humano, a esas inteligencias que se han ido formando a lo largo de estos últimos 60 años. La ciencia está llamada a responder a las demandas cada vez más crecientes en el orden social, compensar a su vez el decrecimiento que se produce en la población económica activa como consecuencia de los fenómenos demográficos que conocemos y a su vez generar recursos para su ulterior desarrollo. Todo esto va a requerir de la preparación de un potencial humano nuevo, la generación y asimilación de nuevos conocimientos y de tecnologías de avanzada para poder enfrentar los grandes retos de estos tiempos. La humanidad enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes en la historia, que es la COVID-19. Esa pandemia ha marcado una época, una etapa diferente, una nueva era, y ha definido en nuestras vidas y en nuestras sociedades un antes y un después. Ella ha conllevado a una recesión económica internacional de manera mantenida durante más, o sea, casi 2 años. Y a su vez, el mundo se caracteriza por la existencia de un incremento en la tasa y en la escala de problemas y desastres en el orden ambiental fundamentalmente. O sea, vivimos en un mundo donde convergen las crisis, múltiples crisis sanitarias, ambientales, la desigualdad,
la exclusión y el crecimiento poblacional. Por otro lado, los sistemas complejos se caracterizan por la no linealidad, la presencia de emergencias insospechables, la presencia de incertidumbres y todo eso conlleva a la necesidad del desarrollo de una nueva ciencia que garantice la sostenibilidad y que tiene su base fundamentalmente en el carácter necesario desde el punto de vista intersectorial, interinstitucional, transnacional y multidisciplinario a la vez. Enfrentar los nuevos retos que tiene el mundo implica la necesidad de generar nuevos modelos de la ciencia para garantizar muchos aspectos, y enfrentar a la COVID-19 necesita de esos modelos de ciencia. Y en el caso de nuestro país, pues mucho más, porque nuestro país exige de una soberanía para poder desarrollarse. Y para que ocurra una soberanía se necesita indiscutiblemente imprimir una velocidad diferente a todos estos procesos de ciencia. Se requiere de una ciencia de la inmediatez, integradora, una ciencia abierta, donde la innovación juegue un papel importante, junto a el desarrollo y participación de las llamadas redes entendidas, de la transdisciplinaridad, de la integración, de la cooperación entre los científicos, entre otros elementos. Esto se vuelve muy necesario porque es esta suma, esta integración, lo que puede conllevar a las respuestas adecuadas a los fenómenos que enfrenta la humanidad en el presente. Y cuando hablamos de la pandemia producida por el nuevo coronavirus, hay que tener en cuenta de que el mundo se puede enfrentar a nuevas epidemias o nuevas pandemias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha hecho referencia a la nueva enfermedad X que pudiera aparecer. Pero como si fuera poco a todo lo anterior, el fenómeno de la COVID, o sea, la llamada era post-COVID, es una era que va a permanecer mucho tiempo entre nosotros y es compleja por todo el impacto que produce sobre el ser humano, por las condiciones en el orden psicológico, en el orden social también, pero también el hecho de afectar a la economía y a toda una serie de factores a nivel de las diferentes sociedades. Y desde luego Cuba no escapa a estos fenómenos. Se necesita de buscar mecanismos adecuados para gestionar el riesgo, para informar a los decisores y para generar toda una serie de nuevas políticas y a su vez construir una dimensión ética a tono con el presente, entre otros elementos. A esto se añaden otros fenómenos también muy importantes. Dentro de ellos hay que destacar que hay problemas relacionados con la salud mental, problemas relacionados con el envejecimiento, que evidencian cómo la cantidad de personas que van a ir envejeciendo hasta el 2030 al 2050 se ha ido incrementando de manera considerable. Y eso es un fenómeno que nosotros tenemos que tener presente, porque el fenómeno demográfico tiene un impacto en el orden social, impacto también en las economías, porque la población económicamente activa va envejeciendo y necesita de nuevos métodos para poder tratar de solventar estas situaciones. Pero hay que destacar que unido a estos fenómenos de envejecimiento aparecen nuevas enfermedades o enfermedades complejas, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, que como es conocido genera un cuadro de discapacidad físico, pero también de discapacidad mental, con la sobrecarga y la afectación de la familia y también de la sociedad en general. Hay que destacar que como consecuencia de la propia
pandemia o producida por este nuevo coronavirus, estaremos asistiendo a posiblemente nuevas enfermedades de afectación o de secuelas a nivel del cerebro, debido a que se ha demostrado ya la presencia de una muerte de las neuronas en pacientes que han desarrollado determinadas complicaciones posterior a la COVID-19. Y esto indiscutiblemente implica retos, porque el fenómeno del envejecimiento es un fenómeno que se puede estar afectando por esta situación y es algo a lo cual nosotros tenemos que prestar mucha atención. Por lo tanto, ¿por qué seguir avanzando hacia nuevas transformaciones? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que el desarrollo científico, tecnológico y la innovación son elementos muy necesarios para la soberanía y la seguridad de la nación cubana. Cuba es un país que educa y que prepara a sus hijos, y precisamente ese potencial humano es quien puede contribuir al desarrollo de todos estos elementos. Yo creo que hay muchos ejemplos en este sentido que se pudieran poner en relación a la etapa actual, al enfrentamiento de la COVID, desde los protocolos de tratamiento hasta la generación de 5 candidatos vacunales y ya hoy dos vacunas que han permitido frenar no solamente la severidad o la cantidad de personas que fallecen, sino incluso la incidencia de la enfermedad. La academia ha estado de frente a estos problemas y de hecho ha desarrollado un grupo importante de estrategias. Sus académicos han estado involucrados en este fenómeno y en esta batalla. Académicos tanto de instituciones de la capital como de instituciones de otras provincias del país, a través fundamentalmente de nuestras filiales. Y aquí hay que destacar que la filial de Camagüey Ciego ha sido de una de las que más actividades ha realizado en este sentido. La dirección del país ha convocado a la academia y a sus académicos para tratar de contribuir al desarrollo económico y social del país a través de su función asesora de una manera integrada para enfrentar diversos temas que hoy son importantes para el desarrollo de la nación cubana. Y de ello dependerá la dinámica con que podemos avanzar en el presente. Yo reitero que la soberanía de la nación lo da la velocidad que seamos capaces de imprimir a la solución de los diversos problemas que nosotros podemos tener. Pero para hablar de todas estas cosas, indiscutiblemente en Cuba hay que remontarse a la historia de la ciencia en Cuba, específicamente en el siglo XIX. Y aquí hay que resaltar en primer lugar la fundación de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana el 19 de mayo de 1861 por el doctor Nicolás José Gutiérrez, quien fue su primer presidente. Y esta academia devino como la primera academia de ciencias del continente americano. Incluso surge primero que las academias de Estados Unidos, que surgieron o aparecieron 2 años después de la Academia de Ciencias de Cuba. Hay que destacar los aportes que se hicieron en esta institución durante toda esta etapa, cumpliéndose los preceptos de los criollos científicos de aquella etapa, cuando querían demostrarle a la colonia española que los cubanos eran capaces de hacer ciencia y ciencia de lo bueno. Por eso es que Enrique José Varona llamó a la academia y a sus miembros como la mayor suma de cultura, la mayor suma de saber que hasta entonces había producido la nación. Ya en la etapa de la República, en 1902, ya se le elimina el adjetivo real y queda la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, cuyo primer presidente en esa etapa fue el doctor Juan Santos Fernández.
Aquí debemos destacar que el 3 de diciembre de 1908, Finlay recibe la Cruz de la Legión de Honor que le concediera el gobierno de Francia, que es uno de los reconocimientos más importantes que realiza precisamente este gobierno. Y lo hace a partir de que los resultados de Finlay trascendieron la frontera de la nación cubana para contribuir a ese deber universal que tenemos todos los científicos, contribuir al conocimiento de determinados fenómenos que afectan a las sociedades. Otros eventos ocurrieron interesantes en esta etapa, como en 1923, el despertar de una generación con la protesta de los 13. Y Albert Einstein visita a la Academia de Ciencias de Cuba en 1930. Pero otro suceso de trascendental importancia ocurre el 15 de enero de 1960, cuando el comandante en jefe Fidel Castro, desde el Paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba, describe, define a través de estas frases antológicas cómo tenía que ser el futuro de Cuba y define que el futuro de nuestra patria tenía que ser necesariamente o tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. Y es por eso que él llama a que legiones de cubanos se sumen al campo de la investigación científica para de esta manera poder tener ese ejército de científicos para enfrentar los retos que venían. Y hay que destacar que esto fue acompañado después de toda una serie de acciones que fue desde la formación de los científicos, el desarrollo de universidades y centros de investigación, específicamente también los centros de investigación del Ministerio de Salud Pública, el desarrollo del polo científico, el apoyo financiero al desarrollo de los centros investigativos en provincia, el desarrollo de la informática y, bueno, hasta la creación finalmente de la gran industria que es hoy Biocuba Pharma, como consecuencia de la continuidad de las ideas que había expuesto el comandante en aquella etapa. Sucediendo a esto, un hecho trascendental fue que el 22 de febrero el gobierno revolucionario, a través de la ley 1101, crea la Comisión Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, cuyo primer presidente fue el capitán Antonio Núñez Jiménez. Surge así la primera institución científica multidisciplinaria nacional creada por la revolución y devino como la primera academia socialista del hemisferio occidental. En esa etapa se definió que la academia debía estar integrada por personas de reconocida capacidad científica y cultural, representativa de las diferentes ramas de la ciencia, y en esa etapa la sede de esta institución se encontraba ubicada en el Capitolio Nacional. Esta Comisión Nacional tuvo un grupo importante de hitos que marcaron la historia de la naciente institución que estaba destinada al desarrollo de la naciente también nación cubana. Y hubo un fuerte desarrollo de intercambio de experiencias con academias de la comunidad socialista de Europa, de China y de otras regiones también. Importantes relaciones de colaboración con organismos internacionales. Ya a partir del año 65 se comienza el vínculo con, hubo un gran despegue de esta institución. Ya se inauguran varias instituciones de investigaciones de geografía, oceanología, suelo, biología, meteorología, etc. Y en coordinación con el Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se emprendió la creación del Atlas Nacional de Cuba, que terminó en 1968. Ya en 1970,
La academia contaba con 31 institutos. Siguiendo la historia de esta institución, a decir de Ernesto Che Guevara, la Academia de Ciencias de Cuba estaba llamada a ser la autoridad consultiva y la orientadora, más que la autoridad rectora de la ciencia en Cuba. En 1974 se crea el primer órgano coordinador de las actividades científicas del país, es decir, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica. Y ya después, el 30 de noviembre del 76, a través de la Ley 1323, se le otorga el nombre de la Academia de Ciencias de Cuba y deja de denominarse Comisión Nacional. En el 78 se creó el Consejo Científico Superior, que estaba integrado por diferentes miembros de la comunidad de instituciones de todo el país y que eran seleccionados por el Consejo de Dirección de la Academia de Ciencias de Cuba de esa etapa. Este es un órgano que estuvo así funcionando por casi 20 años y bueno, con una renovación irregular. En 1980 se extingue, la Ley 31 extingue este comité científico y se transfiere sus funciones a la institución académica. Y posteriormente, en el 83, por acuerdo de una ley de la Administración Central del Estado, la academia queda establecida como un ministerio. Como ustedes se dan cuenta, fue pasando por diferentes etapas hasta que en el año 94 la academia pasa a convertirse en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y de hecho se extingue la Academia de Ciencias de Cuba hasta que en el año 1996 se crea el Decreto Ley 163 que identifica a la Academia de Ciencias de Cuba como una institución nacional oficial del Estado cubano de carácter nacional y independiente y también consultiva. Estos elementos nos dan una idea y nos permite adentrarnos a la segunda parte de la conferencia, que aborda las principales funciones de la Academia de Ciencias de Cuba. Como es conocido, esta es una institución cuya función fundamental es la función asesora en materia de la ciencia y es la fiel continuadora de la Real Academia de Ciencias Médicas, Física y Natural de La Habana, que está integrada por científicos de relevantes méritos de toda la comunidad científica cubana y que, bueno, es adscrita al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Dentro de sus funciones principales está el de contribuir al desarrollo de la ciencia, el de reconocer a los resultados científicos de excelencia, el de difundir la ciencia, digamos, a través de la revista Anales, difundirla a los científicos, o la popularización de la ciencia, la divulgación de la ciencia a través de las llamadas puertas abiertas, que han devenido un espacio donde se llevan temas de importancia para la población en general y para la nación cubana. Lo otro, un aspecto importante, está relacionado con la preparación científica y técnica de las jóvenes generaciones, el vínculo con la comunidad científica cubana a través de redes, de las sociedades científicas y a su vez tener una importante representación internacional. La Academia de Ciencias de Cuba está conformada por 420 académicos y 62 jóvenes asociados distribuidos en 5 secciones y sus miembros proceden de universidades, centros de investigaciones, empresas, etc., con un alto porcentaje de mujeres, 34%, y una alta preparación en el orden científico de estas personas. La edad promedio de los miembros de esta institución es alrededor de 61 años, pero ustedes pueden observar cómo los miembros de mérito llegan a alcanzar hasta 74 años y los de honor una edad muy elevada. Ahora, esto traduce un mensaje y es que esa membresía ha sido preparada a lo largo de la vida en diversas actividades
que han ido, de responsabilidades que han asumido dentro del campo de la ciencia o en el orden de determinados ministerios que tienen que ver con esto, y eso ha ido generando en ellos un caudal de conocimiento que hoy ese caudal, cuando se integra y se pone al servicio de la nación cubana, pues conlleva a proponer soluciones a los diferentes problemas que hoy tenemos que enfrentar. El nuevo ejercicio académico 2018-2024 se ha caracterizado fundamentalmente porque hemos tratado de imprimir nuevos estilos y métodos de trabajo. ¿Basado en qué cosa? En la integración. Esto ha sido muy importante y hemos tratado de llevar la academia a las provincias y que en las provincias se sienta que hay una academia, que hay una filial que puede asesorar, que puede apoyar desde las direcciones de los gobiernos e incluso a nivel de los municipios hasta otros espacios de otras características. La presencia de tareas importantes, la prioridad en el trabajo con los jóvenes. Hemos tenido oportunidad de reunirnos muchas veces con jóvenes asociados. Importante la interacción que se ha logrado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el desarrollo de una innovación organizacional en el secretariado, y hay un trabajo colegiado entre la presidencia y el consejo directivo de la academia. Para asumir todo esto, la academia ha tenido o ha desarrollado dos aspectos fundamentales. Uno ha sido la extensión del trabajo, la ampliación de ese trabajo de la academia. ¿Hacia dónde? Bueno, hemos creado 7 nuevas filiales que la integran no solo los académicos o los jóvenes asociados, sino que se suman otros profesionales con una trayectoria científica extraordinaria, al igual que jóvenes. De tal manera que tenemos una representación amplia en las provincias, formando parte de estas filiales, donde el elemento fundamental es la integración. 22 nuevos académicos fueron elegidos, 21 de ellos de las provincias, para realmente cumplimentar este mandato de que la Academia de Ciencias fuera realmente la Academia de Ciencias de Cuba. Hoy nuestros académicos están participando del Consejo Nacional de Innovación que dirige el presidente, donde se abordan temas fundamentales relacionados con la innovación para solucionar los problemas de la sociedad. Hay presencia en el grupo de trabajo de enfrentamiento a la COVID-19 desde el Consejo Nacional de Innovación del Ministerio de Salud Pública hasta la reunión que realiza el presidente con la comunidad científica. Todo lo referente al programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, aspectos sobre la tarea ética, la corrupción, el enfrentamiento de los llamados ataques sónicos, en que Cuba ha tenido que, utilizando la ciencia, desmentir a través de importantes resultados, donde la Academia de Ciencias ha tenido un papel significativo, todas estas calumnias. Ha trabajado también en la formulación de las políticas y de las normas jurídicas de todo el sistema de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Hemos trabajado en la creación de los nuevos programas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Estamos en nuestros consejos científicos, en los tribunales, etc. Y actualmente trabajamos en una iniciativa a largo plazo para la OZ de Biocuba Pharma. También estamos trabajando en la promoción y difusión del conocimiento en amplios sectores de la sociedad, incluyendo aquí las llamadas puertas abiertas, y hoy la academia tiene una proyección internacional muy amplia. Por otra parte, hacia lo interno, la gestión interna, que estamos motivados al desarrollo de una innovación organizacional, nos ha permitido trabajar en la revista Anales, que se consolida como el órgano oficial de comunicación científica de la Academia de Ciencias de Cuba. Ya está incluida en Doha, en el catálogo 2 de LatinDech y en las redes Amelica y Cielo, y se continúa trabajando en este sentido, de tal manera que la revista se convierta en la revista sombrilla de la nación cubana. A su vez, hemos logrado la creación de una plataforma novedosa para los premios de la Academia de Ciencias de Cuba a partir de la situación compleja
que hemos tenido en esta etapa de la COVID-19. El reconocimiento y la difusión de la excelencia científica a través de los premios de la Academia de Ciencias de Cuba y otros premios ha sido también un elemento importante. Actualmente estamos trabajando en el traspaso así de la sede histórica, el museo, farmacia, etcétera, y colecciones que allí han existido a la oficina del historiador de Ciudad de La Habana y al Archivo Nacional también. Creo que es importante destacar el papel que han tenido las filiales, como ustedes pueden ver. Tenemos la filial de Suroriental, la Oriente Norte, Camagüey, Ciego, Villa Clara, Matanza, Cienfuegos y Pinar del Río. Aquí hay un trabajo integrador de la ciencia con acciones multisectoriales, transdisciplinarias y una serie de actividades que se han desarrollado en esto del enfrentamiento a la COVID-19. En el caso de la revista Anales, como mencionábamos anteriormente, se logró reestructurar su comité editorial, se logró tener un flujo de producción editorial dando respuesta a los trabajos de los premios u otras investigaciones con una periodicidad de una producción editorial de alrededor de 3 meses como tal. Además, se ha podido activar el arbitraje desde la plataforma OJS, así como la recepción de artículos de manera exclusiva por esta vía, y se amplió la bolsa de árbitros y ya se ha trabajado en una política editorial más coherente. Se ha logrado pasar a una frecuencia de publicación cuatrimestral, o sea, 3 números al año. Ya se comenzó a publicar en formato PDF y HTML, se ha modernizado la maqueta, se elaboró una estrategia comunicacional, se comenzó a publicar de manera continua para garantizar las salidas de la revista en el primer mes del periodo y la inclusión de análisis en el directorio de Open Access Journal DOAT, que es un requisito importante y que ya hoy hemos logrado que nuestra revista esté en cielo. En relación a la premiación de la excelencia científica en Cuba, yo tengo que destacar que los premios han tenido un carácter sostenido durante toda esta etapa, desde 1999 hasta el presente, con un índice de rechazo de un 59%, o sea, como ustedes pueden apreciar, es un índice de rechazo bastante alto. Fundamentalmente han llegado, nosotros recepcionamos premios, el 86% son ciencias aplicadas y el otro 14% proceden de las ciencias básicas. Es decir, una debilidad que tenemos, que hay que seguir potencializando las investigaciones científicas desde las ciencias básicas, porque esto es lo que garantiza el resto de las investigaciones, los resultados que nosotros conocemos que son trascendentales. Aquí ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo la actividad de los premios desde el año 99 hasta el 2020. Ha sido un incremento considerable y de manera paulatina. Y esto, bueno, es una expresión también de la difusión de la academia como tal y de sus principales actividades. Hay un problema interesante y es que realmente el nivel de introducción que se ha logrado en cada uno de los premios siempre no ha sido el mejor. Se ha logrado, por ejemplo, generalizar solo el 26%. Y eso es un problema que hay que trabajar en ese sentido. La promoción de la ciencia, la difusión de la ciencia ha tenido su espacio los terceros jueves de cada mes en la Academia de Ciencias de Cuba, primero de manera presencial y ya ahora de forma virtual, a través de la cual se van grabando diferentes programas con científicos de alto nivel de diferentes áreas del conocimiento, y esto se pasa a las redes sociales para que las personas lo puedan visualizar, lo cual ha tenido un impacto extraordinario. En materia de relaciones internacionales, la Academia mantiene sus intercambios bilaterales con Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, México y China, y además participa en un grupo importante de actividades relacionadas con instituciones nacionales del resto del mundo.
A su vez, hemos estado trabajando en los llamados convenios de colaboración con universidades extranjeras y también con instituciones nacionales. Y estos convenios nos dan la posibilidad de intercambio, de avanzar mucho más en este sentido. Dentro de esta actividad internacional ha sido algo muy distintivo lo que la academia ha logrado en materia de el enfrentamiento a el llamado o mal llamado síndrome de La Habana, con el desarrollo de un evento internacional donde participaron científicos de Estados Unidos, de Canadá y otros científicos como tal, y 16 participantes cubanos, donde se expusieron 10 conferencias y se hubo una amplia cobertura de prensa nacional e internacional para poder desmentir toda esta situación que se había elaborado en relación a la situación de salud de los diplomáticos de Estados Unidos procedentes de la Embajada de Washington en Cuba. Yo creo que es importante destacar que una de las tareas fundamentales, como habíamos mencionado anteriormente en el trabajo de la academia, es el trabajo con los jóvenes, es el trabajo con el potencial humano. Y esto es algo que se está desarrollando ya desde hace mucho tiempo, no solamente con los jóvenes asociados, porque hay que observar que el nivel de publicaciones científicas que hoy necesita la nación cubana todavía no hemos logrado que alcance esos valores por disímiles razones. Y eso es un elemento que nos pone en alerta de la necesidad de trabajar con ese potencial humano. Por otra parte, ocurre más o menos similar con las patentes que se han otorgado en un periodo de tiempo bastante largo. Hay una tendencia a disminuir un poco en los graduados universitarios, sobre todo en algunas disciplinas como ciencias ciencias naturales y exactas, ciencias técnicas y las ciencias agrarias y de la pesca. En materia de formación doctoral se puede apreciar que hay un incremento cuando lo vemos de manera global. Sin embargo, cuando revisamos a las diferentes áreas del conocimiento, podemos apreciar cómo las ciencias agrarias y de la pesca y las ciencias exactas y naturales experimentan un decrecimiento. Y eso indiscutiblemente es un reto al cual nosotros tenemos que asumir. El 30% de los doctores que históricamente se han formado en Cuba pertenecen a las ciencias pedagógicas. El resto, y ustedes pueden darse cuenta que los valores son bastante bajos y es algo en lo que se intenta trabajar. Para tratar de enfrentar estos fenómenos, más los fenómenos que estamos por enfrentar, la academia ha estado desarrollando un grupo importante de actividades con la dirección del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y últimamente también con el presidente del país, que nos ha dado la oportunidad de reunirnos de manera periódica y sistemática con él para debatir estos problemas. Es por ello que la academia se ha propuesto nuevos grupos de trabajo temporales que son las líneas básicas sobre las cuales nosotros estamos trabajando y en otros que iremos trabajando paulatinamente. Por ejemplo, el tema del potencial humano, el funcionamiento y adscripción de la Academia de Ciencias, el envejecimiento poblacional, la etapa post-COVID, el financiamiento de la ciencia, la informatización, los problemas de la economía, de las ciencias básicas, la gestión nacional, sectorial y local de la ciencia, el papel de las ciencias agrarias en estos momentos, la ética y moral de la sociedad socialista cubana, cultura y sociedad, energía y medio ambiente, transformaciones en barrios críticos, los municipios sostenibles y la teoría del socialismo en Cuba, entre otros aspectos. Si ustedes se dan cuenta, son temas, o son los principales temas, pero son temas que encierran toda una serie importante de tareas. Muchos de estas estrategias de trabajo van a ser canalizadas a través de los llamados macroprogramas, que los macroprogramas se caracterizan por ser un espacio de integración de los científicos, de la academia, de los centros de investigaciones o de otros espacios.
Y es por ello que la academia está participando en varios de estos macroprogramas, pero específicamente en el de ciencia, tecnología e innovación. Y estos macroprogramas tienen la característica de que son integrales, de que están enfocados a los resultados, entre otras maneras. Y hay que destacar que cada macroprograma permite la implementación de las transformaciones previstas que se han tenido en cuenta en el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social del país hasta el 2030. En materia del potencial humano, yo creo que es importante destacar la importancia de el desarrollo de ese potencial humano a través de la vida. Es por eso que, como ustedes ven, ahí hay una línea de tiempo que va desde las etapas más pequeñas hasta las etapas mayores de las personas en Cuba. Y el objetivo fundamental es que pueda existir una atención diferenciada a ese potencial humano del área de la ciencia en Cuba. Pero comienza desde la etapa preuniversitaria, o sea, desde la etapa de la adolescencia fundamentalmente, donde estamos planteando el incremento y la apertura de los IPBC y de otros preuniversitarios para aumentar la matrícula, para darle más condiciones, para crear nuevos concursos, el desarrollo de los círculos de interés, los centros de entrenamiento, los colegios universitarios, las carreras de ciencia e innovación, entre otros elementos. Y ya hay que destacar que en etapas ya de la universidad, el trabajo se concentra fundamentalmente en la formación de la reserva, en la formación, atención de la reserva científica, en la captación, en la selección, en la atención y el trabajo científico que hay que lograr hacer con esa masa de estudiantes universitarios para prepararlos hacia el futuro. Ya después, pues viene la etapa en que estas personas se ubican, en que desarrollan su doctorado, en que van a hacer su servicio social, entre otros aspectos. Pero hay una etapa en que nosotros no podemos obviar, y es precisamente esa etapa en que ya el joven se graduó, se preparó y ya es todo un especialista, un ingeniero en determinada área del conocimiento. Ahora la idea es darles condiciones para que continúen desarrollando su proyecto de vida junto a nosotros en relación al salario, a la vivienda, al pago por resultado, a otros estímulos, los premios, a las computadoras, a la presencia, o sea, la posibilidad de que tengan internet, la participación, crecimiento y desarrollo, la dirección de la ciencia, los postdoctorados, los años sabáticos, la colaboración internacional y los científicos emigrados, sin dejar de atender a las personalidades y jubilados de la ciencia. Las prioridades de nuestra academia están centradas en estos momentos hacia la continuación del fortalecimiento de la labor asesora y consultiva de la Academia de Ciencias de Cuba y extenderla hacia nuevos sectores, territorios e instituciones. Y aquí juega un papel importante las filiales de la Academia de Ciencias de Cuba. Contribuir a elaborar la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para garantizar la preservación y desarrollo del potencial científico de la nación cubana. El trabajo en el proyecto de rescate de conocimiento, el trabajo en la innovación organizacional que estamos haciendo, el perfeccionamiento de las revistas anales, el reorganizar las instituciones auspiciadoras e incrementar las actividades de divulgación y popularización apropiada de la ciencia, celebrar en Cuba el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, perfeccionar el proceso de selección y entrega de los premios anuales, acelerar la informatización de la academia, preparar la renovación del cuerpo académico y su consejo directivo y proponer que se revise la adscripción de la Academia de Ciencias de Cuba. No voy a referirme a conclusiones. Puse un término que se usa mucho en inglés, el pensar en voz alta, ¿no? De algunas cuestiones que resumen un poco lo que hemos estado hablando.
y que definen cuál es el rol que le toca a la academia, sobre qué líneas fundamentales estamos trabajando y en las que precisamente hay una integración con quién, con las universidades, con los centros de investigación, donde las filiales, reitero, juegan un papel importante en este sentido. Esas mismas prioridades o líneas o que vamos a crear grupos de trabajo temporales son cosas que hay que también darle una visión en las provincias. De manera que los problemas que hoy afectan a la sociedad requieren de un nuevo modelo de ciencia, donde predomine la inmediatez, la integración, la ciencia abierta, la innovación, las redes, la transdisciplinaridad, etc. Y existe consenso acerca de la formación, preservación y desarrollo del potencial humano debe tener la más alta prioridad y urgencia en las estrategias de ciencia, tecnología e innovación. Se necesitan programas para la captación, selección, formación doctoral e inserción laboral de la reserva científica que contribuya a la renovación y el crecimiento de los recursos humanos de alto nivel para garantizar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en sentido general. La academia puede contribuir desde su función asesora con los principales temas científicos o del sistema científico cubano actual, cuyo tratamiento creativo dependerá de la dinámica con que avancemos en el presente. Los principales temas donde puede aportar la academia se relacionan con el potencial humano, el financiamiento de la ciencia, los problemas demográficos, la informatización y la comunicación para la ciencia y los científicos, así como los aspectos relacionados con la energía y el medio ambiente. Muchas gracias y agradezco a todos por su atención.